Continuamos con parametrización de curva. Retomemos un ejemplo ya visto. Sea y igual 3x más 4, una recta, pero recorrida desde A, 0,4 hasta B, 2,10. En realidad es un tramo recto, ¿sí? Es un segmento, desde A hasta B. Habíamos obtenido su parametrización como R de t igual t, 3t más 4, con t entre 0 y 2. Pero si hacemos un cambio de variable, ¿qué sucede? Si modificamos esta parametrización a través de, por ejemplo, u igual t más 2. Es decir, aquí teníamos expresada una parametrización con parámetro t y su correspondiente variación, obviamente. Pero hagamos un cambio. Consideremos que u es igual a t más 2. Entonces, despejando, t es igual a u menos 2. Donde diga t voy a escribir u menos 2. Entonces, ¿qué me queda? En vez de t, r de t, r de u menos 2. En vez de t como primera componente, u menos 2. Luego, 3t más 4. 3 por u menos 2 más 4. Esta expresión ahora tiene parámetro u. Por eso nos queda una g de u. Antes la parametrización era con parámetro t, ahora va a ser u. Antes el parámetro t estaba en el intervalo 0,2 y ahora tengo que ver cuál es el nuevo intervalo de parametrización. Si t estaba entre 0 y 2 y t es u menos 2, entonces u menos 2 está entre 0 y 2. U está entre 2 y 4, ¿sí? Sumando a cada uno de estos miembros 2. Entonces, la parametrización nueva va a ser g de u igual a u menos 2, 3u menos 2, con u entre 2 y 4. Observemos que antes teníamos una parametrización, reitero, parámetro t, con t entre 0 y 2. Y el punto inicial era A, el punto final B. Ahora tenemos una parametrización con parámetro u variando de 2 a 4, pero el punto inicial A y el punto final B no deben modificarse. Entonces, ojo, este punto A antes era calculado como R en 0. R en 0. Ahora, con la parametrización dada por G, es G en 2. Cualquiera de estas dos corresponde al punto A. De manera análoga para el punto B. A medida que t aumenta, ¿sí? Vamos recorriendo la curva desde A hasta B, y el aumento de t, si t aumenta, u también aumenta. Entonces, a medida que u va cambiando, aumentando, también recorremos la curva desde A hasta B.
¿Qué sucede si, en cambio, se hubiera parametrizado haciendo un cambio de variable distinto? Considerando que b es 3 menos t. Entonces, de esta expresión, t es 3 menos b. Esta es nuestra curva inicialmente parametrizada, r de t. Elegimos un cambio de variable distinto, y en este caso, t es igual a 3 menos b. Donde dice t, escribimos 3 menos b. Nos queda una expresión con b, por lo tanto es una h que depende de b. Es una función vectorial h con parámetro b. ¿Y cuál es la variación de b? Bien, t estaba comprendido entre 0 y 2, pero t es 3 menos b. Entonces, 3 menos b está comprendido entre 0 y 2. Resolviendo, llegamos a la conclusión de 3 mayor o igual que b, mayor o igual que 1, y de manera más tradicional, para escribir el mismo intervalo, 1 menor o igual que b, menor o igual que 3. Y aquí entonces la variación de b. Otra parametrización es pensar en h de b. h con parámetro b, con variación de b en el intervalo 1, 3. Comprueben ustedes que los puntos final b inicial a los podemos calcular de otra forma, pero obviamente el punto A sigue siendo el 0,4 y el punto B sigue siendo 2,10. A medida que t aumentaba, recorríamos la curva de A hasta B, y en este caso, con la parametrización dada por h, estamos al aumentar b recorriendo la curva desde A hasta B. Otro ejemplo. Pensemos en la curva x cuadrado más y cuadrado igual 4. Es decir, una circunferencia que va a recorrerse en forma completa. Por eso la parametrizamos, como ya habíamos hecho anteriormente, como r de t igual 2 coseno t, 2 seno t, y t varía entre 0 y 2pi para tener justamente la circunferencia completa recorrida en sentido antihorario. Aquí el punto inicial y el punto final coinciden, es el punto 2, 0. ¿Qué pasa si consideramos un cambio? Consideremos que, un cambio de variable, ¿no? Consideremos que u es igual a menos t. Si u es menos t, en donde dice t, podemos escribir menos u. Antes era una r de t, ahora vamos a pensar en una r de menos u. En todos los lugares donde estaba t, ahora figura menos u. Aplicando propiedades, consideramos que esta g de u es la misma curva, con u variando entre menos 2pi y 0. Observemos que aquí hubo un cambio de signo, ¿sí?, con respecto a la primera. Por lo tanto, otra parametrización posible para la misma circunferencia es g de u igual 2 por coseno u menos 2 por seno u, con u en el intervalo menos 2pi, 0. Para recorrer la circunferencia desde el punto 0, 2 hasta el punto B
menos 2, 0, es decir, desde el punto A, 0, 2, hasta el punto B, menos 2, 0, ¿sí? Manteniendo el sentido antihorario, solo se debe cambiar el intervalo de parametrización. En este caso, estaríamos considerando que t variaba de pi sobre 2 a pi. Aquí están calculados punto inicial y punto final. ¿Qué pasa si cambiamos la parametrización? Si W es igual a t más pi. Si W es igual a t más pi, t es igual a W menos pi. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Donde diga t, ¿qué voy a reemplazar? W menos pi. Entonces, antes era una R con parámetro t y ahora reemplazamos t por W menos pi y nos va a quedar parámetro W. ¿Sí? Reemplazamos en el lugar de t, W menos pi. Hacemos uso de propiedades de trigonometría y la h, la función vectorial h de W, es igual a menos 2 coseno W menos 2 seno W. T variaba entre pi sobre 2 y pi. Entonces, W menos pi, acordémonos que T es W menos pi, va a variar entre pi sobre 2 y pi. Despejando, W varía de 3 medios de pi a 2 pi. Por lo tanto, la nueva parametrización con parámetro W es h igual a menos 2 coseno W menos 2 seno W con W entre 3 medios de pi y 2 pi. Observemos que el punto inicial sigue siendo el 0, 2, el punto final, el menos 2, 0, ¿sí? Aquí está calculada la imagen de h en 3 medios, que corresponde al primer valor de W, por lo tanto, el punto inicial, y h en 2pi, que corresponde a 2pi, último valor de W, por lo tanto, h de 2pi es el punto final. Estamos recorriendo la misma curva. Un cambio de parametrización más sobre la misma curva. Este lo hago más rapidito. Ustedes tienen el desarrollo completo. Si t es igual a 3u, reemplazamos en el lugar de t 3u, nos queda la función vectorial q con parámetro u. Y la variación de u ahora es de pi sobre 6 a pi sobre 3. Esta es la nueva parametrización. Observen ustedes que la curva se recorre de manera más rápida. La curva es la misma. Sí, se recorre más rápido. La idea de rapidez aparece acá. Observemos que los argumentos de las funciones trigonométricas ahora son 3u. Antes era
el argumento, solo el parámetro. Aquí está multiplicado. Eso está vinculado con la rapidez, ¿no es cierto? Dejo para que ustedes comprueben que R1, R2 y R3, en todos los casos, con t en el intervalo 0pi, son parametrizaciones del arco de circunferencia x² más y² igual 4. Aquí la parametrización ya está hecha. ¿Cómo puedo darme cuenta si es correcta o no? Bueno, por ejemplo, en la segunda de las parametrizaciones propuestas, o en la primera, o en la tercera, en la que ustedes quieran. La forma es muy parecida. 2 coseno t, 2 seno t. Luego 2 seno t, 2 coseno t. Luego 2 coseno t menos 2 coseno t. Son muy parecidas estas. Bueno, habrá que ver si verifican la ecuación cartesiana. Consideren en cada caso x² y cuadrado, eligiendo de acuerdo al caso quién es x, quién es y. Consideren los cuadrados, resuelvan un poco y vean si realmente se comprueba que x² más y² es igual a 4. Tengan presente el sentido en que se recorre la curva, consideren el punto inicial, el punto final, algún punto intermedio para verificar, por las dudas, la orientación. Y antes de terminar con la parte de parametrización, algunas observaciones muy importantes. Existen muchas formas distintas de parametrizar la misma curva. Creo que después de la cantidad de ejemplos que se han hecho, esto creo que les queda claro. Espero que les quede claro. Para cambiar el sentido del recorrido de una curva, se debe parametrizar considerando t igual menos u. Es decir, cambiamos el signo al parámetro. Alguien podría decirlo, resumirlo de esa forma. Esto cambia el sentido de recorrido de la curva. Cambia el intervalo paramétrico. Entonces, a tener en cuenta estas dos cosas muy importantes. Podemos cambiar el sentido de orientación, el sentido en que se recorre la curva, simplemente haciendo, en lugar de t, menos u. Cambiamos el sentido del recorrido, cambiamos el intervalo paramétrico. Y obviamente, una misma curva puede estar parametrizada de muchas maneras distintas.